Hola gravitantes, hoy vamos a hablar de fascismos. ¿Estamos ante una deriva fascista, neofascista, autoritaria, reaccionaria, ante una reacción conservadora? ¿Cuál es el marco del régimen de guerra que vivimos? ¿Quiénes son los enemigos y quiénes las víctimas? Hablar de fascismo nos retrotrae a un terreno conocido, el camino que llevó a la Segunda Guerra Mundial, a los campos de exterminio, a las atrocidades nazis y fascistas, a una dictadura en España que duró más de 40 años, y en América Latina a las dictaduras de Pinochet y Videla. En Estados Unidos también a la aplicación de leyes del siglo XIX. Aunque lo parezca, no es un problema de palabras, o no solo de palabras, sino de trayectorias históricas y políticas. Los fascismos no son alucinaciones de fanáticos, por peligrosos que estos sean, sino que atraen a miles de personas, construyen un movimiento popular y un imaginario poblado de resentimiento, odio y crueldad. Como en aquel momento, el enemigo principal somos la clase obrera organizada, las putas, las queers, las gitanas, pobres y cada realidad subalterna. Hay quien dice que los fascismos no habían desaparecido en esos últimos 50 años, que estaban agazapados bajo la pretendida normalidad democrática y que solo golpeaban a los migrantes, a las personas no blancas, a las pobres, a las desposeídas del mundo. Que los procesos de fascistización animan pulsiones belicistas y destructivas, que siguen estando ahí y que se dirigen especialmente contra esas personas, pero por extensión acaban golpeando a todo el mundo, excepto a una élite privilegiada. De todo esto queremos hablar hoy con nuestras invitadas e invitados. Comenzamos. Pues para hablar de estas cuestiones, de estos problemas, vamos a tener una conversación seguramente muy interesante, dadas las invitadas que tenemos hoy. En primer lugar, tenemos en conexión a Verónica Gago, desde Buenos Aires, creo. Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl y todas? Un placer, sí, desde Buenos Aires. Muy bien, Verónica es activista feminista, investigadora, ensayista. Tiene libros y trabajos fundamentales y también un trabajo militante presente absolutamente a considerar. También Sandro Mezzadra, un compañero y amigo de este programa, es profesor en la Universidad de Bolonia, pero es un militante de larga data, especialmente en cuestiones que tienen mucho que ver con el tema de hoy, cuestiones de migraciones, antirracismo, y sus títulos... Sus trabajos son conocidos, desde el fundamental derecho de fuga a operaciones del capital y últimamente, todavía no traducido al castellano, Rest on the West con Brett Nilsson. Sandro, ¿cómo estás? Bien, saludos desde Bolonia, un placer. Muy bien. Y aquí a mi derecha, Laura Arroyo, pues, compañera de este canal, militante antirracista, comunicadora y artista, que ha participado ya, es habitual de nuestro programa, y Montse Galcerán, coproductora y jefa máxima de esta emisión, y no la vamos a presentar. Si os parece, para no enrollarnos, vamos a plantear unas preguntas, principalmente dirigidas a alguno de nuestros invitadas, pero obviamente con la posibilidad de que abramos un debate. La primera es para ti, Sandro, y tiene que ver precisamente con esto que yo llamaría un poco, sin querer generar un embrollo, el obstáculo para el conocimiento, el obstáculo político y epistemológico que parece que la palabra fascismo sigue teniendo, por esa inflación terminológica que viene desde la misma fundación, ¿no?, de la misma aparición de los movimientos y los enunciados fascistas en los años 20, pero que hoy precisamente con vamos a llamarlo, estos fenómenos de segunda o tercera generación de extrema derecha, de lo que podríamos llamar la nueva revolución conservadora, seguimos hablando de fascismo. Y cuando el fascismo ha demostrado históricamente en todo el mundo, obviamente con la Segunda Guerra Mundial y posteriormente contra las aspiraciones emancipatorias en los años 60, 70, 80 y ahora toda su potencia terrible, pero que está vinculada sin duda a la Shoah, al exterminio, a la Operación Barbarroja, a las mayores matanzas y a una voluntad de muerte que en una época nuclear genera o corre el riesgo de generar una terrible parálisis política. Parece que
esperamos que llegue el fascismo, pero siempre ante los fenómenos actuales. Tú vives buena parte de tu tiempo, Sandro, en Italia, donde nada disimulado partido fascista, supuestamente post-fascista, como se dice, sin que sepamos muy bien qué significa eso, gobierna en coalición con otro partido que perfectamente podríamos considerar también muy cercano, la Lega Nord, racista, absolutamente negacionista, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es fascismo, por así decirlo, Sandro, si no es ahora? ¿O tenemos que replantear la cuestión de otra manera? Bueno, creo que el punto fundamental sea salir de la lógica de la analogía histórica. Por supuesto no va a repetirse el fascismo histórico con su culto del Estado, una variante del Estado planificador frente a la producción industrial de masa y con sus procesos de nacionalización de las masas, la que podemos llamar la multitud fascista hoy es más producto de las operaciones de las plataformas digitales que de procesos de politización nacionalista y reaccionaria. Pero hay, de hecho, un conjunto de rasgos constitutivos del fascismo, el nacionalismo, el autoritarismo, el racismo, el sexismo, que sí se reproducen en combinaciones variables en distintas partes del mundo. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en nuestra análisis justamente en esta proliferación de combinaciones variables de rasgos constitutivos del fascismo. Hay un concepto que circula mucho en la discusión de la izquierda alemana que puede servir en este sentido, y es el concepto de Fascisierung. Como siempre, las alemanes proponen conceptos que no son muy elegantes y tampoco son fáciles para traducir a otros idiomas, pero creo que el concepto en sí mismo sea importante porque apunta a un conjunto de procesos de lo que podemos llamar el devenir fascista. Y hacer hincapié en nuestro análisis en estos procesos, que son procesos abiertos, que no necesariamente se van a cerrar adentro de un régimen político específico, es muy importante también para pensar nuestras luchas en contra de estas nuevas combinaciones variables de rasgos constitutivos del fascismo. Muy bien, Sandro, creo que sería fascistización, ¿no? Lo que la Fascisierung. Sí. O, así en sentido castizo madrileño y también creo argentino, uruguayo, sería fascistización. Algo así. Sí, sí. ¿Tú querías comentar Sí, algo, me ha parecido muy útil algo que ha dicho Sandro y quería hacer un hincapié en esto que tiene que ver con lo de salir de la analogía o la comparación histórica. Siento que desde muchos espacios académicos, pero también políticos, y eso es lo que me preocupa especialmente, se suele plantear esta especie de divorcio entre el lenguaje académico, el lenguaje teórico con el lenguaje político, cuando no existe ese divorcio, y ahí como filóloga me parece que hacemos un flaco favor cuando queremos precisamente analizar momentos y fenómenos políticos tan complejos que responden a sus tiempos y a sus propias lógicas y especificidades, lo apuntaba Sandro, por ejemplo, cuando hablaba de las plataformas digitales, pero que también no evita que beban de los pozos de los que bebieron otros contextos que consideramos fascismos, que claro, son un periodo histórico, sí, pero también son una ideología. Y yo creo que era muy importante y por eso me parece muy interesante que haya planteado Sandro salir de esa analogía.
Hay una cosa que sí quería poner sobre la mesa y que tiene que ver con lo que apuntó de las plataformas digitales, porque yo creo que es verdad que así como decimos mucho que las sociedades ahora están mediatizadas y por tanto la batalla y la disputa política está en los medios de comunicación, también es verdad que las sociedades están tecnologizadas y entonces tenemos unas plataformas digitales que tienen que ver con el devenir de las interrelaciones sociales y de la politización de las sociedades. Pero cuidado, no sé yo si el proceso de politización, vamos a decir, de quienes podríamos meter en esta especie de ecosistema de fascistización, si queremos, para ir en amplio, tiene que ver tanto solo con las plataformas digitales. Es verdad que las plataformas digitales tienen un componente importante en la forma en que permean estos discursos en las sociedades, pero yo creo que también nos equivocamos cuando planteamos que son las redes sociales y los algoritmos y sobre todo los grandes capitales dueños de esas redes sociales las que están permitiendo que discursos fascistas, abiertamente reaccionarios, discursos de odio permeen socialmente. Creo que hay que poner el ojo en los medios de comunicación, no en las redes sociales, sino en los medios de comunicación masivos, hablo de la tele, hablo de la radio, hablo de la prensa escrita, pero sobre todo también en los mismos sujetos y personajes políticos que son quienes enarbolan discursos que luego obviamente se reproducen en las plataformas digitales y en las redes sociales, tal vez de una forma más intensa, con su propia dinámica, con su propia estética, pero no hay un divorcio entre el mundo virtual y el mundo real. Y yo creo que es importante también cuando hablamos del devenir fascista y de dónde están, digamos, generando o ampliándose esos discursos, que planteemos que las plataformas digitales no originan realmente estos discursos, sino que con sus algoritmos seguramente los hacen tener mayor masificación o intensidad, pero no es que originan absolutamente nada. Y creo que eso es importante porque nos permite poner el ojo en el adversario de fondo, que sigue siendo, creo, y hablaremos seguro de esto, vamos a decir, los grandes capitales directamente. Sí, esa es la cuestión que te quería empezar planteando a ti, pero como sabéis, cualquiera de las invitadas, si queréis replicar, no tenéis más que pedir la voz. Históricamente, en las teorías sobre el fascismo es un fenómeno reaccionario, no es un fenómeno revolucionario. Si hablamos de revolución conservadora, es un término que se autoatribuye, ¿no? Las fuerzas reaccionarias. De facto es una reacción al movimiento obrero y sobre todo a la Revolución de Octubre, ¿no? Y a todo lo que supone en Europa. En esa medida es antirrevolucionaria, es contra el movimiento obrero, contra el movimiento campesino revolucionario, contra la emancipación de las mujeres, etcétera, etcétera. Si hoy tenemos estos fenómenos, que yo no sé si quieres hacer una pequeña acotación sobre la primera pregunta tú, ¿a qué reaccionan? Quiero decir, ¿quiénes son esas clases dominantes? Ha apuntado ya Laura, pues, el gran capital, etcétera. ¿Y cuáles son sus relaciones internas, ¿no? ¿Y por qué se decantan por la extrema derecha y por la guerra esas clases dominantes? ¿Qué quieren evitar? ¿Qué tipo de conflicto y a qué tipo de subjetividades quieren aplastar, anular políticamente? Sí, a ver, ya se me había ocurrido una cierta broma, ¿no? Si no es fascismo, se le parece mucho, con lo cual hasta cierto punto nos da un poco igual. Dado que lo que se plantea es un poco esto, ¿no? Que es el devenir fascista de nuestras sociedades. Podemos, si queréis, podemos llamarlos protofascistas, fascistoides, fachos en lenguaje coloquial, etcétera. Pero un poco respondiendo a tu pregunta y para huir un poco de la analogía, porque claro, en su época, años 20, años 30 en Europa, era el enemigo, era el gran consorcio, recordáis, del carbón y del acero, ¿no? La cuenca del Ruhr, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente el capital es difícil de aprehender en un ámbito global donde hay múltiples resistencias diseminadas por todo el planeta que sin embargo no logran producir un cortocircuito, pero sí poner en cuestión lo que desde su lógica es la paz social. Es decir, no está emergiendo, en mi opinión, podríamos, si queréis matizarlo, yo no creo que esté emergiendo en este momento una alternativa revolucionaria como pudo ser la revolución bolchevique en su momento, ¿no? Que atrape a las grandes masas, en aquel momento a las grandes masas obreras, bajo esa guía y sobre todo en el marco de la Tercera Internacional. Pero lo que sí está emergiendo es una
pluralidad de resistencias, de reacciones, de subversiones en muchos puntos del planeta, que eso hace que todos los circuitos de reproducción capitalista se vean perjudicados y que además agudice una crisis que es la que hay en este momento, una crisis en múltiples dimensiones, económica, social, política, ecológica, etcétera, etcétera. ¿Cómo responden las élites mundiales? Porque no es podríamos decir, ni siquiera la gran burguesía alemana, francesa, italiana o española, sino estas élites mundiales que serán varios millones de grandes magnates en el mundo. Intentando, yo creo, por un lado, ganarse a la clase media, y ahí entraría un poco esa discusión que teníamos antes, es decir, no es todavía fascismo, no tengan ustedes miedo, blancos de clase media del mundo europeo. Su problema no somos nosotros, su problema son los migrantes, las mujeres racializadas, los palestinos, los musulmanes, los africanos. Ese es su problema no somos nosotros, porque con nosotros, como se ha demostrado después de la Segunda Guerra Mundial, pueden sobrevivir y pueden vivir bastante bien. Si lográramos estabilizar de nuevo la situación, cosa que no es posible, pero que ellos pueden creer que sí lo es, ustedes tendrían todavía un cierto futuro. El planeta se va al carajo, la sociedad se derrumba, las migraciones van a llegar, ni se sabe. Pero ustedes tranquilos, quédense en su casa, que nosotros no somos el peligro. Y de ahí yo creo que hay como esa reacción hacia la clase media. La clase media tiene que ser el soporte de todo este movimiento. Pero hay otra, y es la desviación del enemigo hacia un objetivo que para mí es claro, que es migrantes, feministas y musulmanes. No se entendería, yo creo, la actual buena conciencia, la actual apatía de los poderes europeos frente a la guerra de Gaza si no tuviéramos detrás ese miedo a los musulmanes, a las poblaciones árabes. No solamente la dificultad de disociarse de Israel, que es como nosotros, sino ese miedo a qué es lo que ahí puede pasar si resulta que de algún momento esas poblaciones árabes, que extrañamente están muy calladas todavía, se ponen en pie de guerra y apoyan. Entonces, para mí, un poco resumiendo ese tipo de cosas, el juego está en apaciguar a la clase media europea, que no se le ocurra ponerse del lado de ese supuesto peligro, y centrar el peligro en aquellos que pueden protestar con fuerza y están protestando con fuerza. No olvidemos lo que está pasando en Estados Unidos. En el momento que los migrantes salen a la calle, que Trump saca al ejército y que hay un montón de personas que teniendo la ciudadanía dicen, oiga, yo también, la cosa se está poniendo difícil y su objetivo es intentar evitar que eso ocurra. Como hacer esa separación, ¿no? Ahí están esos migrantes que no tienen derechos y que no se los vamos a dar y que son la causa de la inseguridad que vivimos, y aquí están ustedes que si no se equivocan de lugar podrán seguir sobreviviendo, mal que bien, pero podrán seguir sacando sus pequeñas rentillas. Exacto. Esa sería un poco mi lectura de esa fascistización, podríamos decir. Y hacer que esas clases medias se fascisticen al máximo posible, con miedo al otro, con miedo al vecino, con inseguridad, etcétera, ¿no? Y con un fondo de racismo muy fuerte, claro. Es racismo totalmente, lo que estás apuntando. Claro. Es que hay que decirlo. O sea, todo esto del el miedo a los musulmanes, ese pozo de que puede vivir la apelación de la clase media, está basada en un sistema colonial racista que opera en Estados Unidos, que opera en América del Sur, de donde yo vengo, que opera en Europa y que lo estamos viendo claramente también con el caso del pueblo palestino, que no hay que olvidarlo. Es decir, el racismo creo que, bueno, el orden colonial en realidad lo vincula todo. Yo creo que sí que eso estaba también en el origen colonial, ¿no? Recordemos que los primeros genocidios, los campos de concentración, que es una palabra española que se inventa en Cuba, ¿no? Contra los independentistas cubanos, y el genocidio herero alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la colonia ha sido fundamental. Pero bueno, me quedo con esa cuestión de la fascistización más que fascismo, ¿no? Huir de las analogías. Y quizás una primera conclusión, digo, para
seguir alimentando el debate que podemos sacar, es que precisamente aquí ese todavía no es fascismo está muy vinculado a una mirada occidental, blanca y de clase media, ¿no? Es decir, que Sí. podríamos decir que todo eso terrible del fascismo histórico ya lo están sufriendo las personas racializadas, las personas LGTBI en muchas partes del planeta, ¿no? Y que ya hay un fascismo. El problema es que la dominancia blanca de la conceptualización política pues, parece que está esperando que llegue lo peor. De hecho, en el programa que tuvimos aquí en el Centro de Gravedad, en que yo participé el último y hablamos del régimen de guerra y feminismos, recuerdo que una de las cosas que yo decía es, sí, ahora hay un régimen de guerra, recrudecido, todo lo que tú quieras, pero habemos cuerpos que llevamos viviendo en guerra toda la vida, que me parecía que era la clave. Del mismo modo que sí, hay un proceso de fascistización, yo creo que es evidente, pero que habemos cuerpos que seguimos siendo y hemos sido siempre víctimas de ese devenir fascista que tampoco es que empieza, si quieres, se intensifica ahora, pero que se mantuvo por ese orden colonial y racista, que creo que esa es una clave. Sí, es una clave. Yo creo que es una clave que además sí partimos de que esa mirada blanca impide y va a seguir impidiendo porque siempre habrá algo peor, ¿no? Es el mal menorismo, tiene esa blanquitud y por lo tanto la situación es de extrema urgencia y eso redefine totalmente la táctica y la estrategia política en todo el planeta, pero aquí también, ¿no? Antes de ir con la siguiente pregunta para Vero y para Laura, Sandro, te tienes que ir, no sé si quieres hacer alguna breve anotación final. Sí, claro. Me llamó mucho la atención lo que dijo Montse. Este tema del miedo creo que sea muy importante. Tenemos que recordar que hay procesos de fascistización afuera de Occidente. Pensamos, por ejemplo, en lo que pasa en India, en la ideología y régimen hindutva, que tiene rasgos fascistas muy claros. Pero estoy de acuerdo que las formas que toman los procesos de fascistización en Europa, en Occidente, es una forma muy peculiar. El miedo, la política del miedo. Pero ¿qué podemos ver en esta ubicuidad del miedo? De alguna manera creo que el miedo es expresión de un sentido común cada vez más difundido, según el cual el capitalismo no tiene más promesas para ofrecer. Y solamente es posible una política reaccionaria de defensa, para decirlo así. En Europa, en Occidente, este sentido común está también reforzado por el miedo frente al ascenso de China, del sur global, a la idea que Europa y Occidente están perdiendo cada posición de centralidad. Así que esa es, creo, en términos muy generales, la materialidad del miedo. Una pregunta fundamental para nosotros es cómo luchar en contra de esta ubicuidad, esta política del miedo, para abrir nuevos espacios de esperanza, nuevos espacios de posibilidad de una vida más allá del capitalismo. De alguna manera, los procesos de fascistización nos enfrentan con la radicalidad de este desafío político. Claro, yo ahí querría, un poco tomando lo que tú dices, Sandro, que claro,
la paradoja del asunto está en que nos dicen que tengamos miedo de aquellos que pueden ser nuestros aliados y en cambio que no tengamos miedo de aquellos que nos están llevando al desastre. Y eso, claro, ¿miedo a quién? ¿A quién tienes que tener miedo? Tienes que tener miedo a Trump o a Elon Musk, que con X no veas tú lo que hace, o a Jeff Bezos, a pesar de que Amazon te pueda servir para comprar no sé qué, pero no tienes por qué tener miedo del migrante que está a tu lado y que está trabajando contigo. Y sin embargo el discurso del miedo es justo al revés. Cuidado, no tengo este miedo de estos que le van a proteger de un desastre que ellos están provocando y en cambio tenga miedo de estos otros que son aquellos que de alguna manera le están permitiendo sobrevivir. Y ahí, en esa paradoja, yo creo que hay que intervenir diciendo, pero bueno, ¿quiénes son nuestros enemigos? O sea, ¿realmente nuestros enemigos son los migrantes gracias a los cuales este país está manteniendo una situación económica que nos permite a todos sobrevivir? ¿O nuestros enemigos son aquellos que se lo llevan muerto y se lo llevan a los paraísos fiscales? Es decir, hay como una tergiversación del asunto, pero que casa bien, yo creo, por eso insisto, con la situación de la clase media urbana, funcionarial, profesional, rentista, etcétera, ¿no? Bueno, con la situación material. Con la situación material de estos sectores de la población, que solo ven, es decir, yo no voy a alquilar mi piso a un migrante, pero sí lo voy a alquilar a un turista. Pero si el turista te va a venir y te va a hacer una fiesta y te va a destrozar el piso, y en cambio el migrante va a venir, va a vivir en tu piso y te lo va a cuidar y te va a pagar todos los meses. O sea, ese sentido común que habla Sandro es que está dado la vuelta. Es algo muy... Para mí es algo muy paradójico, pero es así, es como si lo vieras al revés de cómo es. Y como si en muchos casos no hubiera suficiente detención, detenimiento, reflexión, como para decir, bueno, oiga, a ver, pare, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está la inseguridad? ¿Quién está generando crisis? ¿Quién está generando inseguridad en las poblaciones? Sandro, te tienes que ir. Muchas gracias por tu participación y ya sabes que esta es tu casa. Hasta pronto. Sí, esa es la cuestión del enemigo y la cuestión de clase. Quiero decir, no tenemos que contraponer clase a la racialización y a las cuestiones de género, ¿no? Justamente lo que señalas de esas personas funcionariales con propiedad inmobiliaria, ahí es donde están las cadenas de explotación de una nueva clase obrera que está totalmente racializada, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la tercera pregunta para Vero y para Laura. En el ejemplo, quizás no muy aleccionador, vistas las consecuencias de los años 30 y la respuesta absolutamente tardía al ascenso de las extremas derechas y fascismos en Austria, en Italia, en Alemania. En España sabemos cómo se abandonó, a pesar de todos los errores durante la Segunda República, en esa lucha contra el fascismo. Las supuestas democracias abandonaron a España, no así una parte de la clase obrera y, sin duda, y esto hay que reconocerlo, pues la Tercera Internacional y otros grupos en menor medida, ¿no? Sabemos que la respuesta fue, estamos hablando de Europa, los frentes populares, ¿no? Que estaban promovidos por la Tercera Internacional, bajo la dirección de una URSS completamente estalinizada. Estalinización, fascistización, son términos de ese periodo, y que obviamente querían una alianza entre el movimiento obrero y las capas medias democráticas, ¿no? Las profesiones liberales, la pequeña burguesía democrática, ¿no? Más allá del éxito, del carácter oportuno, tardío o no del asunto, es la única respuesta que hubo. La pregunta que te planteo, y ya desde una perspectiva del sur global, desde Argentina y de todo lo que conoces
tú Vero, como Laura también, del sur global, ¿cuáles son esas alianzas hoy? Ha hablado Montse del enemigo, pero ¿cuáles las amigas? ¿Cuáles son digamos, los tejidos de clase, raza y género a partir de los cuales construir esa alianza? Y qué imaginación política, porque claro, si decíamos al principio que las analogías históricas no funcionan, pues volver al frente populismo quizás va a ser también un problema. ¿Tú cómo lo ves, Vero? Bueno, primero algunos comentarios en relación a lo que les he ido escuchando, que me parece muy, muy interesante esta discusión. Lo primero, decir que cuando hablamos de analogía histórica estamos hablando de nuevo de Europa, ¿no? Entonces, salir de la analogía histórica implica salir de la situación europea como matriz que habilita pensar si estamos o no estamos en fascismo. Creo que en nuestros países se está discutiendo este momento también en relación a otras experiencias que podríamos denominar fascistas, si pensamos el término en términos políticos, como las experiencias de las dictaduras en nuestra región, como la experiencia de los genocidios indígenas, como experiencia de formación de los estados-nación coloniales. Entonces, me parece que es fundamental salir de la analogía histórica, pero sobre todo decir que la analogía histórica es una analogía histórica europea y que si nos corremos de ahí, las experiencias históricas que aparecen de fascismo son fundamentales para entender el momento actual. Esa es la primera observación que quería hacer. En segundo lugar, quería señalar también que estamos permanentemente discutiendo si estamos hablando de fascismo como régimen de gobierno y nosotras acá también hablamos de fascistización, por ahí con menos glamour que las discusiones europeas, pero es un término que utilizamos para dar cuenta de cómo están buscando estos regímenes fascistas producir las condiciones materiales cotidianas para la fascistización de las subjetividades. Yo creo que es un término que nos sirve para pensar, bueno, no solo a nivel de régimen político, si lo caracterizamos como fascismo o no, que yo creo que sí, sino también cómo desde abajo se van produciendo condiciones, como estaban señalando también ustedes ahí en la mesa, de consenso, de aceptación, de no solo miedo, sino también de, bueno, una subjetividad que está entrenada en estas cuestiones del odio y de la frustración canalizadas con quien tengo al lado o con quien tengo un poquito más abajo, ¿no? Toda esa gradación del sufrimiento que está siendo tan explotada y tan utilizada por estas formas de gobierno. Cuando nosotras aquí hablamos de fascistización, nos concentramos además en la idea de fascistización de la reproducción social, es decir, cómo estos poderes han convertido en invivible la vida cotidiana, ¿no? Ustedes nombraban la cuestión de los alquileres, la cuestión del trabajo, ni hablar, la cuestión de las violencias machistas y racistas como modo del vínculo social. Eso me parece que está a la orden del día para entender cómo se aceleran y cómo se producen y cómo se expanden estas dinámicas de fascistización de la reproducción social, de la vida cotidiana, del vínculo. Me parece que eso es clave, hacer esa doble lectura, ¿no? del fascismo como régimen de gobierno y de la fascistización desde abajo en el sentido de cómo van produciendo estos vínculos a través del odio, del racismo, del clasismo y del sexismo. En otro sentido, me parece que el hecho de la actual situación de genocidio en Palestina no nos deja dudas de que estamos viviendo un fascismo a nivel global, que la situación de Palestina habilita, desinhibe en cada uno de nuestros lugares y de nuestros territorios formas de violencia, de explotación, de crueldad,
que son propias del fascismo. Y esto me parece que también es clave en términos políticos para pensar qué significa antifascismo hoy, ¿no? Y ahí viene, creo, conectada la pregunta última que lanzabas, Raúl, sobre la cuestión de las alianzas. Me parece que la caracterización del fascismo nos sirve para empujar y para organizar en términos de alianzas antifascistas que, bueno, hoy son la clave. En el caso de Argentina, de lo que estamos viviendo acá, me parece que hablar de fascismo, que también es una discusión en términos políticos, pero sobre todo yo creo que es una discusión intelectual, académica, que muchas veces deja de lado la importancia de las nomenclaturas políticas para la militancia, para la acción política, para la intervención. Desde distintas organizaciones, manifestaciones, aquí se viene hablando de la necesidad de antifascismo, de marchas antifascistas, de alianzas transversales, populares, transfeministas, que son también los lenguajes que usamos hoy para las alianzas y para la organización fascista, antifascista, contra el fascismo. Creo, además, que hay otro debate que tiene que ver con la cuestión de si estos fascismos están respondiendo a una revolución y, por lo tanto, si estaríamos en un momento contrarrevolucionario o si son simplemente preventivos, es decir, para atajar el malestar que se está produciendo. Me parece importante para mí hablar de una situación contrarrevolucionaria en el sentido de poder leer por qué todas estas ultraderechas radicalizadas toman la cuestión de género, la cuestión migrante, como los principales frentes de batalla. Creo que ahí nos permite entender cuáles han sido estas luchas indígenas, antiextractivistas, transfeministas, populares, el modo en que se han conectado, en que han producido programáticas concretas e innovaciones políticas, lo que explica buena parte de la reacción, de la contrarrevolución que estamos viendo hoy. Vuelvo a decir, en el caso de Argentina hay una dinámica permanente donde los transfeminismos, las organizaciones sociales, los movimientos populares, estamos en articulación para enfrentar el gobierno. Hay múltiples instancias de lucha en este momento de trabajadores y trabajadoras de distintos espacios públicos, de comunidades indígenas que están siendo criminalizadas, de la persecución contra las organizaciones y liderazgos transfeministas. Entonces, esas articulaciones son claves, tanto a nivel de la ocupación de la calle como de la organización de redes contra esta fascistización de la reproducción social. Creo que esa política concreta, esa práctica de cómo se enfrenta estas formas de fascistización en la vida cotidiana, en los vínculos, en el empobrecimiento, que, bueno, en el caso de Argentina es acelerado, es brutal y es una guerra económica contra la población, es muy importante y están surgiendo de ahí alianzas muy interesantes. Estamos ocupando la calle, estamos haciendo distintas articulaciones, distintas composiciones, y las últimas 2 semanas la consigna que ha organizado un poco la movilización es unir las luchas es la tarea, y estamos, me parece, tratando de pensar de qué manera. Habrán visto además que en el caso de Argentina estamos frente a esta coyuntura particular que es la proscripción política de la expresidente Cristina Kirchner, con un fallo absolutamente condenatorio de la Corte Suprema, escrito a medida del poder económico concentrado, escrito en relación a demandas del Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una cantidad de coyunturas que se están anudando en este momento y que hacen urgente avanzar en estas articulaciones. Gracias, Vero. Laura, ¿cómo lo ves? Me encanta escuchar a Vero porque creo que apunta cosas muy claves. Quiero empezar por una cosa que decía. Yo también creo, lo mencionaba un poco en mi primera intervención, que el falso debate, a mi juicio, sobre si estamos o no estamos en un momento, sobre si son o no son fascismos, es también un debate muy interesado por quienes no quieren que tipifiquemos desde el lenguaje, insisto. Los actos de habla son populares.
son de los hablantes. No nos lo pueden robar ni los académicos ni los teóricos. Ojalá una academia popular, lo vengo diciendo mucho. Y me recuerda mucho a cuando en Perú, a partir de un golpe de Estado, sacan al presidente legítimamente electo, que es Pedro Castillo, lo meten en la cárcel, que por cierto está hasta ahora que hablaba de la proscripción de Cristina, me acordaba también del lawfare cometido contra Pedro Castillo, que sigue en la cárcel. Y a muchos analistas se nos decía que no podíamos llamarlo dictadura, porque no lo era. No cumplía no sé cuántos checks en una lista maravillosa teórica de lo que supone dictaduras. Y tenías aún, en ese momento, 80%, ahora es mucho más del 90%, de gente que estaba en las calles diciendo esta democracia ya no es democracia. Y hablando directamente de una dictadura. Y ahí es donde yo digo, pues, a lo mejor un poquito bajarse de esa torre de marfil de la terminología. Y a partir de ahí hay dos cosas que me parecían interesantes de Vero que quería... bueno, no sé si complementar en realidad, porque estoy bastante de acuerdo, pero por ejemplo, cuando hablamos de contrarrevolución, yo también creo que es importante plantear que la fascistización, el momento, digamos, el devenir fascista en este momento, es una contrarrevolución porque yo creo que se ve, por ejemplo, en el caso de América Latina muy claramente. Creo que tuvimos un momento, no solamente por los cuerpos a los que se apunta, porque hablamos pues, de las mujeres, de los pueblos originarios, las comunidades indígenas, sino también porque tuvimos un momento en la región en que fuimos un bastión de posibilidad de cambio, de transformación sistémica, digamos, con los gobiernos que entraron en el ciclo progresista. No entraron todos, el Perú no entró, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que siempre me da mucha pena, pero entraron muchos otros. Y creo que todo el proceso del lawfare, no olvidemos que el lawfare además surge de ese corazón en América Latina, en nuestra región, tenemos un doctorando en lawfare. Lo que ocurre es que esa es una primera respuesta a esos procesos de cambio, es decir, ahí hay una contrarrevolución. Lo que están haciendo ahora con Cristina es también eso. Es también, digamos, bebe de todo eso. Por eso digo que es un proceso mucho más largo de lo que parece. Por eso es que también al inicio decía, saquemos de las plataformas digitales. Esto es una reacción del capital, ¿no? Y a partir de ahí me quedé pensando, para pensar en las alianzas, en lo que decías, Montse, sobre los temores, ¿no? O sea, ¿a quién le temes? ¿Por qué temerle a este y no al otro? Y creo que hay dos claves. Primero, insisto, es un proceso largo, el de fascistización. Yo creo que no se puede entender sin todo el proceso de neoliberalismo, sobre todo porque en América Latina, además, no puedes disociar la imposición del modelo neoliberal de las dictaduras militares, es decir, no puedes disociar la imposición de un modelo de la sangre, las armas, las muertes, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos. Pero por otro lado, porque yo creo que eso además aplica para todo, ahí sí que también incluso para Europa, porque el neoliberalismo fue capaz de construir una subjetividad también de desconfianzas, ¿no? El neoliberalismo como subjetividad, no como modelo económico, que creo que es una lectura muy corta. Y en esa construcción de subjetividades y esa subjetividad de la desconfianza, además en un contexto donde todavía el neoliberalismo prometía cosas, porque ahora ya te promete, y eso, sobrevivir a algunos, como decías tú, ¿no? Tú podrás sobrevivir a lo mejor, si es que el migrante está fuera de tu territorio, ¿no? Por ejemplo. Pero es verdad que en ese momento de promesa se construyen subjetividades como el sálvese quien pueda, como el tú sé tu propio jefe, como, ¿no? el emprendedurismo, la meritocracia, estas palabras completamente falaces. Y es en ese caldo de cultivo, cuando se rompen las promesas, que surge todo esto adicional. Por eso creo que no es posible disociarlo, no es un nuevo momento. Lo he planteado ya en más de una ocasión, además, en las editoriales del Tablero, sobre todo, que yo creo que es una especie de giro de tuerca de lo que hablábamos, como la fase contemporánea del capitalismo era el neoliberalismo. Yo diría que ahora estamos en el momento de la bestialización de eso, que es una fase nueva, pero que viene de lo anterior. Se entiende en una línea conductora, porque se ancla esos temores de por qué le temes más a tu vecino que al patrón que no cumple tus derechos laborales, porque se ha creado y se ha permeado una subjetividad durante todo el proceso de neoliberalismo, y esto digo a nivel mundial, que te hace vaporizar las relaciones sociales, desconfiar de la comunidad, desconfiar de la colectividad, y ahí es donde se ancla luego esto de témele al vecino migrante. Él es la amenaza, ¿no? Y yo creo que por eso, cuando pensamos en articulaciones, y ahora por ir a la pregunta de cuáles son las resistencias, hay que pensarlo así, porque entonces, claro, ¿quiénes somos las aliadas? ¿No? No creo que sea tan fácil como solamente decir, pues, sí, no sé, nuestras vecinas, sí, también, obviamente, nuestras hermanas. Pero claro, ahí se comporta una pregunta más de fondo, porque sí creo que el factor de clase muchas veces rompe la posibilidad de alianzas. Conozco, por el caso peruano, a una clase política muy institucionalizada que siempre se calificó de progresista, que siempre se calificó de derecho humanista, de defensora de la democracia y que salió a luchar contra Fujimori, que cuando a Pedro Castillo lo apresaron, estuvo de acuerdo.
Y yo creo que entonces ahí tenemos una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo construimos esa alianza? ¿Con quién construye esa alianza? Y yo creo que la clave igual tiene que ver sobre todo con la alternativa popular, digamos. O sea, ¿cuál es la alternativa popular? Y yo creo que es claramente, tiene que ser un bastión antifascista, y hay que llamarlo antifascista en nuestra región, aquí, en todos lados. Pero sí que pienso que las palabras que ayudan, por ejemplo, por el caso peruano, creo que una de las palabras que ayudó mucho y que sigue ayudando a las resistencias en ese proceso, que viene además en el caso peruano, sobre todo en el sur, es decir, viene de los Andes especialmente, es la palabra democracia, que logró aglutinar. Pero no la democracia entendida en términos de democracia liberal o en términos de democracia institucional, de los resortes de la democracia, sino de una democracia popular y plebeya. Entonces yo creo que a lo mejor las alianzas van un poco por ahí, por mirar a quienes ya están siendo bastión de resistencia y bastión de resistencia efectiva en los Andes peruanos, creo que se ve, en la Argentina que resiste a la motosierra de Milei, creo que también se está viendo, creo que en la Europa que está resistiendo también, por ejemplo, en su solidaridad con el pueblo palestino, esos pueblos europeos, en los que confío, en Europa no, pero los pueblos europeos sí, están demostrando esto, y la alianza que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, estos días, también está dando fe de esto, es decir, de pronto se está moviendo algo. Se está moviendo algo, quiero ver el vaso medio lleno, pero creo que es por ahí, entendiendo que tal vez apuntamos a una alternativa que también sea una alternativa a la democracia, es decir, a lo que teníamos. Cualquier pensamiento que suponga el retorno a algo ha perdido. Entonces, cualquier alianza que tejamos tiene que partir de la creación de algo, porque lo que teníamos antes del proceso de fascistización ya era insuficiente, ya dejaba fuera a miles, a millones de personas que ahora están también en la diana de los fascismos, y por tanto la alternativa tiene que ser de construcción, de impugnación, de insumisión y de construcción de esa democracia popular y plebeya que nunca ha existido y que tenemos que construirla ahora. Intuyo que es por ahí por donde se pueden tejer alianzas. Si alguien en esa alianza me dice, no, basta con volver, pues yo sí me pregunto si esa es una alianza válida. O sea, yo creo que esa pregunta también hay que ponerla sobre la mesa y está bien, es legítimo ese debate, pero a mi juicio no es malmenorismo, es derrotismo. Y creo que pues, no estamos para derrotas ahora mismo, la verdad. Gracias, Laura. Esta es la cuestión, justamente. La resistencia antifascista es un mito, es una realidad gloriosa y fundamental, pero es la historia de una derrota. Dar por perdida esta batalla es inaceptable desde todo punto de vista, sobre todo que lo digamos desde aquí, ¿no? Donde mucha gente piensa en términos de derrota y a la luz de los resultados históricos, el hecho de que sigamos libres en una gran mayoría y no en la cárcel y podamos sacar a los hermanos y hermanas y luchar para sacarlos, que podamos luchar y estar todavía en los parlamentos, etcétera, me parece muy frívolo. Entonces la cuestión es justamente la resistencia y la alternativa. Ha aparecido en vuestras intervenciones, ¿no? la cuestión, obviamente, de las clases, el capitalismo no tanto, pero quizá, obviamente, porque se da por sobreentendido, pero el problema es que el capitalismo no ofrece ya más que esto. Es decir, que en los años 30 lo que se ofreció fue el New Deal. Hoy no hay New Deal, no hay ese sujeto político. Y por lo tanto, ese sujeto político dentro de las clases dominantes. Por lo tanto, hay alternativa, pero es una alternativa que tiene que ir más allá del capitalismo, ¿no? No sé si lo veis así. Vamos con esta última ronda. Puedes decir algo al respecto de esto, lo que tú quieras. Primero Montse, Vero y Laura. Y yo, nada, muchas gracias, Vero, por llamar la atención también sobre esa analogía, ¿no? Es verdad que fascismo para nosotras es, pues eso, Hitler, Mussolini, Franco y tal, pero es muy importante, yo creo, meter también todas estas otras cosas, ¿no? Descentrar la mirada. O sea que sí, me estoy muy de acuerdo. Y además quería llamar la atención sobre una cosa. Decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es el límite? Pasar a una dictadura real, con eliminación de elecciones, derechos democráticos, etcétera, etcétera. Yo diría, es fácil pasar de una democracia a una dictadura, porque en último término se hace desde el poder. Y es muy difícil, y eso lo atestiguo en primera persona, pasar de una dictadura a una democracia. Porque eso no lo vas a hacer desde el poder, eso tienes que hacerlo desde las luchas, las bases, etc. Entonces,
es muy peligroso tener esa idea. No, todavía no hay una dictadura, porque es que si la hubiera, estaríamos en otro escenario. Y, por tanto, mejor tener eso en la cabeza. Pero quería llamársela la atención sobre dos cosas muy, muy cortitas. Una, la crueldad. Es decir, el hecho de que la crueldad, por ejemplo, de lo que está pasando en Gaza, o de medidas que se están tomando en otros países, es una crueldad que aparece casi como una especie de mal menor, ¿no? Como de, bueno, sí, qué pena, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, a mí eso sí me parece un rasgo de esta fascistización. O sea, aceptar la crueldad como un dato de partida necesario de la acción política, que tiene que ver con toda la polémica contra el wokismo, contra lo woke, contra el buenismo, el semalismo y todas esas cosas. O sea, como si tuviéramos que aceptar la necesidad de ser crueles en una antropología absolutamente novecentista, ¿no? Los seres humanos somos crueles por naturaleza. Y os vendrá a la cabeza montones de relatos de los años 20, 30, 15, sobre esa idea, ¿no? Y yo creo que ahí, a ver, no es necesario ser rusoniano para aceptar que es que no podemos aceptar determinados niveles de crueldad. Y otra cosa, en lo que tú planteabas sobre el tema de la democracia, yo creo que ahí parte del problema está en que no podemos, a estas alturas ya de las cosas, no podemos limitarnos a defender una democracia formal, con elecciones y tal, sino que hay que ir más allá. Eso que hace siglo y medio se llamaba una democracia sustantiva, una democracia económica, una democracia real, con ponerlo entre comillas, una democracia material. Es decir, poner, podríamos decir, en debate, en discusión, ¿qué se entiende por una sociedad democrática? ¿A qué podemos aspirar como sociedad democrática? El antifascismo no puede ser solamente que no gobiernen ellos y que gobierne la socialdemocracia, porque es que entonces estamos perdidos. Eso ya no es malmenorismo, como tú decías, eso es derrotismo de entrada. Es decir, el antifascismo tendría que ir ligado a esa idea de crear nueva institucionalidad ligada a los movimientos sociales, a las nuevas prácticas económicas, al desafío de los poderes capitalistas, etcétera, etcétera. Para mí, ahí es donde es una cuestión muy incipiente. Vero siempre dice desde abajo, y ese desde abajo no es puro, como es evidente, está atravesado por todo otro tipo de cosas, pero yo creo que ahí es donde hay que poner la mirada. Gracias, Montse. Sí, la cuestión justamente es esa, ¿no? La de ¿qué tal lo de expropiar a los expropiadores y tal? Todo eso no sé, porque si siguen teniendo dinero para pagar a gente para que nos maten, pues no sé, básicamente solo por eso. O también lo de un poder que dé miedo, ¿cómo lo llamamos? Contrapoder, etc. Pero bueno, Vero, y ya para cerrar, ¿cómo lo ves? Sí, me quería colgar de dos comentarios de Laura y de Montse. Primero, de esto último que decía Montse, me parece que la cuestión de la crueldad, el antifeminismo y el antimigrantes como elementos de Estado de los regímenes actuales y el poder absoluto de los dueños, ¿no? Me parece que esos son tres elementos que vemos repetirse y que bueno, nos dan una dimensión de qué hablamos cuando hablamos de fascismo hoy, y que además articulan esta cuestión de las subjetividades que estábamos hablando, ¿no? Cómo entrenan a las poblaciones en el miedo, cómo nos entrenan en la desconfianza, decía Laura sobre el neoliberalismo, sobre la especulación a nivel de la vida cotidiana como una herramienta de la sobrevivencia que se articula completamente con la financiarización de la vida cotidiana, ¿no? Hoy sabemos que una forma de expoliación es a través de lo financiero, y en nuestros países lo vemos con los niveles de endeudamiento para sostener la vida cotidiana, para pagar el alquiler y para pagar la comida. Y el modo en que el comando de lo financiero, de lo inmobiliario, se articula absolutamente con lo extractivista. Esos tres poderes, es lo que me refiero cuando hablo de los dueños, ¿no? Son los
que están produciendo el comando, digamos, de explotación, pero también de dominación que vemos hoy en día. Y después, en relación, me parece muy interesante pensar en las coyunturas políticas, es decir, cuáles fueron los límites de los progresismos y cómo los movimientos, sobre todo anti-extractivistas y transfeministas, han marcado desde la acción política esos límites. Por eso esa secuencia que volvía a traer Laura para mí es fundamental, de qué significaron, bueno, las posibilidades de cambio social, de transformación política en nuestro continente después de las revueltas y de los momentos de insubordinación popular a principio de este siglo, qué espacio eso abrió para ciertos ensayos de los progresismos, cuáles fueron los límites evidentes y dramáticos de esos progresismos y, sobre todo, cómo hay una narración de la inclusión social que siguió siendo absolutamente segmentada, que siguió siendo absolutamente insuficiente y que está también hoy a la base de un resentimiento y de un descreimiento en esos discursos sobre los derechos humanos, sobre la inclusión social de las bases populares que hoy también están apoyando opciones electorales, como es en el caso de Argentina, de la ultraderecha. Entonces, me parece que ahí hay un tema que tenemos que trabajar también desde nuestras alianzas, que es, bueno, en nuestros países la reivindicación de un pasado idílico de inclusión social, de estado de bienestar, no existe como experiencia generalizada, universalizable. Pero sí, las ultraderechas, como saben que esa experiencia no es universal, no es generalizable, y explotan más bien el resentimiento y el conocimiento empírico de que eso no ha sido así, sí están prometiendo un futuro. Y ahí hay una disputa clave, porque las ultraderechas, en el caso de Argentina, es muy clave que lo hacen a través de la libertad financiera. Vos no fuiste parte de la inclusión, no fuiste parte de los consensos democráticos de los derechos humanos, pero sí a futuro vas a poder ser parte de, bueno, otra expectativa, otra idea de bienestar y de progreso. Entonces, creo que están trabajando ellos sí una idea utópica del futuro, una promesa, sacando cuentas de las promesas fallidas de los gobiernos anteriores, y creo que cuando pensamos en las alianzas contra la fascistización de la reproducción social, es también cómo desde esas alianzas nos hacemos cargo de esa disputa sobre los futuros. Gracias, Vero. Laura, tus notas finales. Me quedo con una cosa de lo último, porque claro, cuando pienso y analizo el neoliberalismo y pienso en las promesas incumplidas del neoliberalismo, pero la capacidad que ha tenido de plantear otra promesa en su lugar, ¿no? Donde siempre incluye algunos, esto que decías de que se vaya el migrante pero sobrevives tú, o esto que decía Vero, ¿no? La promesa de que igual hay un horizonte que te ofrezco que podrá ser muy cruel, pero es un horizonte posible. Entonces hay una promesa que también te está dando en este momento este proceso de fascistización. Yo vinculo la crueldad con esa promesa, porque creo que la crueldad es, digamos, lo que desde ciertos espacios se puede entender como una actitud necesaria ante la vida para llegar a esa promesa. Yeah. Es decir, por eso hablo de subjetividades en todo este modelo. Las subjetividades que se están construyendo en torno a, en este proceso, mejor dicho, de fascistización, tiene que ver también con las interrelaciones y los valores entre nosotros y nosotras. Entonces, claro, por un lado se financiariza, mercantiliza todo, incluidas las relaciones humanas, pero por otro también nuestras propias relaciones de compasión, de colectividad, de comunidad, pasan ahora también por ese tamiz. Me parece un debate interesante para entender el tipo de crueldad también que está surgiendo, que está vinculada a esa promesa ofrecida. Es decir, tengo que ser cruel porque tengo que sobrevivir, ¿no? O sea, de alguna forma esto me parece relevante y se me ha ocurrido esta idea mientras las estaba oyendo. Me parecía interesante porque además creo que hubo un momento en el que se notó a lo mejor un poco más, que fue en el periodo de la pandemia, que también empezamos a oír ciertas crueldades en ese periodo que se vinculaban a la promesa de la supervivencia en un momento de profunda incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que eso podría calzar para entender este proceso. Y finalmente, solo por apuntes finales, estoy muy de acuerdo con lo que planteabas, Montse, porque sí creo que, como decíamos, cualquier retorno o la idea de las democracias institucionalizadas, sus resortes, ¿no? Hay que tomar lecciones de lo que no se llegó a hacer, porque claramente estamos viendo que se le puso una alfombra roja a todo este proceso. Yo estoy muy de acuerdo con esto que se dice que a las derechas o a los fascismos se les para con más derechos, estoy de acuerdo, pero también creo que no me basta.
Y muchas veces a mí también me parece que ese es un discurso que tiene mucho que ver con el saber que en el fondo queda algo de estado del bienestar, y en eso estoy de acuerdo con Vero. Nosotros venimos de países donde no ha habido nunca ese estado del bienestar, no tenemos un retorno, no tenemos un lugar al que regresar en esos términos más materiales, y por eso me parece relevante, porque de hecho aquí, mientras se hablaba de la España de los indignados, porque habían perdido el estado del bienestar, yo me acuerdo que en el último periodo, con el estallido social en defensa de Pedro Castillo, se hablaba de los excluidos, y esa diferencia explica todo también, de cómo venimos de realidades muy distintas, aunque ahora vivimos el proceso de fascistización, que me parece que esto nos une. Y entonces creo que hay que pensar en palabras como poder, sobre todo. Más allá de democracia, que es, creo, una vía para ese poder, hay que pensar en palabras como poder, porque sí creo que anclar la democracia también solo a lo institucional o a lo electoral incluso, que me parece también profundamente limitado en tiempos donde estás sacando de carrera electoral directamente a opositores al modelo, como puede ser el caso de Cristina, como fue el caso de Lula, como fue, o sea, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos vivido. Entonces, creo que hay que pensar en una democracia también que rompa con la horma del electoralismo, como vía de entender una democracia, asumiendo que hay poderes que no tienen nada que ver con haberlos elegido en las urnas. Y pienso, sí, en el caso español, en el poder judicial, en el poder económico, en el poder mediático. Por supuesto que me parece clave, porque eso opera también en nuestros países. La dictadura en el Perú está anclada más en el poder judicial, el poder económico, el poder empresarial, que en el mismo poder político y el poder mediático. Y por eso creo que es importante entender que, claro, cuando hablamos de democracia hablamos de tocar todo eso. No hablamos de ir a las urnas a votar. Y creo que es ahí donde podemos generar algún tipo de empate con aquellos que quedaron excluidos del sistema, precisamente, y que pueden estar muy enfadados y que por eso a lo mejor están entrando en ese ciclo de crueldad y de fascistización. Si interpelamos desde ahí, desde hay que recuperar un poder popular, porque es verdad que no te incluyeron en su día, y a nosotras tampoco, y lo hicimos no necesariamente bien, pero si somos capaces de plantear esa alternativa desde lo que de verdad es democratizar ahora mismo, alternativa, pues a lo mejor hay una vía, se me ocurre. A lo mejor es una intuición, pero creo que por ahí es donde debería ir, ¿no? Muchas gracias, Laura. Permitidme que apunte ya para ir cerrando que necesitamos ese debate internacional. Creo que en esta casi hora de debate lo estamos demostrando, y que una manera de tenerlo y una manera de construir esa internacional o transnacional antifascista y sin duda anticapitalista y anticolonial, antipatriarcal son los medios, los contramedios de comunicación como este, con el que queremos precisamente plantear estos debates, pero sobre todo facilitar la coordinación de los esfuerzos, la alianza y la organización, y la agenda y el combate, ¿no? Así que queda ahí eso. Sin más, pues creo que largo pero muy interesante, no os vais a aburrir o no os habréis aburrido. Y sin más, pues muchas gracias, Vero. Gracias por un cierto madrugón en Buenos Aires. Claro. Al menos para mí es mucho madrugón. Si estuviera allí, y pues ojalá te tengamos muy pronto con nosotras otra vez. Y a ti, Monse, pues... Será un placer. Un abrazo a todas. Un abrazo grande. Un abrazo, Vero. Monse, pues te veo enseguida. Y Laura, pues muchas gracias por participar. Es siempre un placer tenerte. Gracias por la invitación. Y a vosotras, pues nada más. Este tema, obviamente, lo vamos a volver a tratar y espero que os haya parecido interesante. Hasta pronto. Antes de terminar, queremos recomendar alguna película para seguir pensando sobre el fascismo, los fascismos y cómo su auge puede darse. La primera de estas películas es Jojo Rabbit, un film de 2019 dirigido por el neozelandés Taika Waititi, que cuenta la historia de un niño de 10 años fanático de las juventudes hitlerianas. Técnicas de emboscada y explotar cosas. Creo que esto no es lo mío. ¿Vas? ¡Claro que es lo tuyo! A tu edad yo tenía un amigo imaginario. ¿En qué cantidad de líos me metió? Mierda. ¡Niños! ¡Llegó el momento de quemar libros! Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política. Heil Hitler. Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes. ¿Sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿Y cómo se distingue a un judío? A lo mejor son como nosotros. Hola.
¿Sabes qué soy? Dilo. Judía. Gesundheit. ¡Caray! Ha sido muy fuerte. ¿Y ahora qué hago? No tengo ni idea. Ya sé. Quemar Voy a la casa y negociar. echarle la culpa a Winston Churchill. O negociar. Si me chivo, estarás en un buen lío. Nunca vencerán. El amor es el arma más poderosa. Tu madre me acogió. Es buena. Me trata como a una persona. Veo que os lleváis muy bien. No parece que sea mala persona. Soy el enemigo. Tú no eres nazi, Yoyo. Eres un niño de 10 años al que le gusta disfrazarse con un uniforme y quiere formar parte de un grupo. ¿Yorkie? ¡Yoyo! Jolín. Ya nada tiene sentido. Sí, está claro que este no es el mejor momento para ser nazi. Otra película protagonizada por un niño es El tambor de hojalata, una cinta alemana de 1979 dirigida por Volker Schlöndorff. La película es una adaptación de la novela homónima de Günter Grass, que con tintes de comedia oscura y realismo mágico cuenta la historia de un niño que se niega literalmente a crecer en la Alemania nazi. Denn gefiel die Welt der Erwachsenen nicht. Oskar! Oh, Oskar! Oskar! Es war einmal ein Blechtrommler, der konnte Glas zersingen. Es war einmal ein leichtgläubiges Volk, das glaubte an den Weihnachtsmann. Aber der Weihnachtsmann war in Wirklichkeit der Gasmann. Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus. Und nahm mit sich alles Spielzeug dieser Welt. Y por último, queremos recomendar una película más reciente. Se trata de La zona de interés, de 2023, dirigida por Jonathan Glazer, que cuenta la historia de una familia viviendo a las afueras de un campo de concentración. Remolacha, y esto es hinojo. ¡Qué maravilla de girasol! Zanahorias. Y aquí tengo colinabo, a los niños les encanta el colinabo. Los buenos ratos que pasamos en la acogedora casa de los Hoss formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos. En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista. ¡Heil Hitler! Heil Hitler.